Hoy, hermanos, viernes después de ceniza, quiero llevarles la reflexión del día y quiero hablar un poquito sobre el ayuno. Por eso vamos a leer la lectura, el Evangelio del día, que está tomado de San Mateo en el capítulo 9, versículos 14 y 15. Proclamamos el Evangelio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron: nosotros y los fariseos ayunamos en muchas ocasiones, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Jesús les contestó: ¿quieren ustedes que los compañeros del novio estén de duelo mientras el novio está con ellos? Llegará el tiempo en que el novio les será quitado, entonces ayunarán. Palabra de Dios. Mis hermanos, hoy quiero que profundicemos un poco sobre el valor de esta práctica tan común durante este tiempo de Cuaresma. Práctica que nos propone la Iglesia, pero la Iglesia nos la propone porque el mismo Jesús la vivió y el mismo Jesús también nos la propone a cada uno de nosotros. Jesús, incluso sin tener la necesidad, porque como hombre fue hombre en todo menos en el pecado, aún así vive la experiencia del ayuno para darnos el ejemplo y proponernos esto como una práctica sumamente necesaria si queremos alcanzar la perfección, si queremos crecer espiritualmente, si queremos crecer en la vida cristiana. Nosotros como cristianos tenemos que buscar continuamente todas las herramientas, todos los mecanismos que puedan ayudarnos a fortalecer el espíritu, que es el que va a enfrentar la carne que continuamente nos está impulsando a tendencias equivocadas. Por eso es tan importante entonces que nosotros, siendo obedientes al llamado de Dios, seamos capaces de entender las propuestas de Jesús para que esas propuestas puedan tener un efecto positivo en nosotros. El Señor nos conoce profundamente, sabe nuestras debilidades, sabe de qué nosotros cojeamos y por eso nos propone prácticas que nos ayuden a fortalecer nuestro caminar de una manera eficaz. Y el Espíritu Santo nos indica a través de nosotros mismos en qué nosotros necesitamos fortalecernos para poder vencer el mal en nuestras vidas, para poder vencer el vicio en nuestras vidas, para poder vencer las cosas que nos alejan de Dios. Porque precisamente el Señor nos expresa en la lectura de hoy que cuando le preguntaron los discípulos de Juan, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Él les dice: ¿por qué estar de duelo si están con el novio? ¿Ya? Llegará el día en que se les arrebatará el novio y entonces ayunarán. Hermanos, cuando estamos unidos plenamente a Jesús, cuando entre Jesús y tú, Jesús y yo, no hay nada que impida la gracia, que impida esa conexión y esa presencia profunda de Dios y de su gracia en nosotros, no hace falta ayunar. Solo habita en nosotros la paz y la alegría de vivir y estar en gracia de Dios. Pero cuando llega el pecado a nuestra vida, que nos arrebata su presencia, que nos arrebata su gracia, entonces sí necesitamos ayunar, porque necesitamos enfrentarnos al mal, y para enfrentarnos al mal hay que tener un espíritu fuerte, un espíritu firme, que domine las tendencias de la carne y que domine las tendencias hacia el mal que habita en nosotros por influencia del enemigo. Entonces, qué importante es reconocer que nosotros como pecadores necesitamos entonces fortalecer el espíritu para enfrentarnos a toda esa tendencia que continuamente brotan de nosotros muchas veces sin querer. Pero que si estamos preparados y estamos fortalecidos espiritualmente, pues seremos capaces de someter todas esas tendencias, de someter la carne a base de la gracia de Dios, a base del espíritu fuerte que habita en nosotros. Si nosotros nos damos cuenta, en una ocasión Jesús recibió a los apóstoles y ellos venían con la inquietud de que no habían podido sacar un demonio. Y Jesús le contesta: hay demonios
que solo salen con ayuno y oración. Mis hermanos, esa es la experiencia que nosotros tenemos que reconocer en nuestras vidas. Hay vicios, hay tendencias, hay pecados en nuestras vidas que si nosotros no somos capaces de ayunar y someter nuestro cuerpo al ayuno para que crezca el espíritu, para que nuestro espíritu se fortalezca, nunca seremos capaces de salir de esos vicios y de esas tendencias que nos atan y nos hacen cada día más alejados de la gracia de Dios. Pero eso es tan importante entonces hoy, en estos días de Cuaresma que estamos viviendo, que nosotros analicemos nuestra vida y veamos que además de ir a confesar nuestros pecados para a través de la confesión restablecer la gracia que hemos perdido por culpa del pecado y del vicio, además unir prácticas continuas que nos ayuden a mantener ese propósito de enmienda que hemos hecho cuando hemos ido a la confesión, para que esa tendencia entonces de volver a cometer los mismos errores desaparezcan, porque yo he puesto mi espíritu a base de prácticas que dominan la carne por encima de la carne, y así entonces vivo buscando y realizando la gracia que Dios quiere que viva en mí, para que yo pueda ser entonces libre, para amar con libertad la verdad, el amor, la justicia y disfrutar plenamente su presencia en mí. Y así poder entonces decir, ¿por qué ayunar? ¿Para qué ayunar? ¿Para qué estar en duelo si estoy con el novio? Si el novio está unido a mí, si el novio está conmigo, ¿para qué entonces estar en duelo? Y entonces, en esa vivencia profunda de gracia y de amor de Dios en mi corazón, entonces vivir este tiempo de Cuaresma. Y qué especial será entonces para nosotros la vivencia de la Pascua del Señor, la fiesta más importante que vive el cristiano y para la cual nos estamos preparando. Ojalá entonces que en esta Cuaresma, no importa el nivel de perfección en el que tú estés viviendo, siempre necesitamos la fuerza de Dios en nuestras vidas y siempre necesitamos someter las tendencias que nos invitan a la oscuridad para que brote de nosotros la luz de la verdad. Por eso siempre vamos a necesitar la práctica del ayuno que nos va a llevar y a conducir a una solidez fuerte y firme en la fe, en la confianza, en el amor y sobre todo en la verdad y la luz que es Dios en nuestros corazones para que brillemos frente a los demás. Hoy que tanta maldad, que tantos vicios y que tanta oscuridad pues domina la sociedad, tenemos entonces que fortalecernos en esa luz y en esa verdad a base de las prácticas que nos ayudan a fortalecer nuestro espíritu, a fortalecer nuestra lucha por buscar la santidad y alcanzar ese nivel que nos permita ver un día a Dios. Que eso es definitivamente lo más importante, porque no hay mayor meta que nosotros podamos perseguir que no sea la de ver a Dios cara a cara un día en el cielo. Que el Señor les bendiga y les recuerdo una vez más, busquemos siempre el reino de Dios y su justicia, porque lo demás vendrá por añadidura. Que el Señor les bendiga y nos vemos de nuevo mañana en otra reflexión del día.